Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado El Poder de las Energías, un lugar para compartir ideas y conceptos desde el corazón y con conciencia. Mi nombre es Javier Aringoli. El episodio de hoy se titula ¿Qué hay detrás de la enfermedad? Hablaremos de la relación entre nuestra mente y el cuerpo. ¿Lo que pensamos o en cómo lo pensamos afecta nuestra salud? ¿Basta solo con gestionar las emociones para no enfermar? En el mano a mano de hoy me acompaña Marta Fadrique Espinel. Así que, Marta, te doy la bienvenida a El Poder de las Energías. Un placer tenerte aquí conmigo y compartir esta charla de este tema tan apasionante, ¿no? Que creo que a muchos nos compete. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Pues nada, encantada de participar en tu podcast El Poder de las Energías. Es un placer que hayas contado conmigo y sí, como tú bien dices, el tema es bastante potente. Así que nada, aquí estamos para compartir un ratito. Muchas gracias a vos por participar. Bien, el tema de hoy es ¿qué hay detrás de la enfermedad? ¿No? Hay una palabra que utilizamos mucho que es psicosomático. Si uno la escucha solamente, lo primero que por ahí nos viene a la mente es esta relación entre lo que pienso y lo que luego mi cuerpo interpreta y lo transforma en un síntoma. No hay que confundir tampoco que vamos a estar pensando todo el tiempo en la enfermedad, sino poder encontrar esta relación en la forma que tenemos de encarar ciertas situaciones. Debemos, ¿no?, ser conscientes de que nuestro cerebro es un órgano que rige un montón de funciones en nuestro cuerpo. Y la mente, el pensamiento en sí, es una forma de energía que genera también cambios. Cuando estoy pensando en algo repetidamente, activo ciertas emociones, por ejemplo, puede ser una de estas el miedo, y que va a aparejar determinadas acciones del cuerpo, ¿no? Creyendo que hay un peligro, entonces debo defenderme de. No voy a estar directamente pensando en la enfermedad, ¿no? No hay que confundir esto de el pensamiento en sí directamente relacionado con una enfermedad específica. Simplemente que nuestro cuerpo ante una amenaza reacciona y no sabe si es real o si no. Nuestro cerebro no puede diferenciar entre lo real y lo irreal. Entonces, ante una determinada actitud nuestra, generamos diferentes reacciones que nos pueden llevar a diferentes síntomas, y estos aparejados en muchos casos a determinadas enfermedades. No decimos tampoco que el 100% de las enfermedades radican en lo emocional, pero podemos sí afirmar que una vez producido el síntoma también depende mucho de cómo yo lo encaro, de con qué actitud encaro eso para que mi cuerpo sane mejor y no produzca tanto daño lo que se está generando en mi cuerpo. Marta, me gustaría saber desde qué lugar lo ves vos, qué relación encontrás en esto entre la mente y el cuerpo, cómo lo que pensamos a diario y las actitudes reflejan un poquito nuestro estado físico. Pues mira, Javier, a mí me gustaría comenzar definiendo el término psicosomática, que según Lisa Bourbeau, en el año 99, ella decía que somático se refiere al cuerpo y psico es referente al alma. Entonces, podemos decir que la psicosomática se refiere a lo que tiene que ver tanto con el cuerpo como con el alma, ¿vale? A pesar de que aquí hay ambigüedad y no hay acuerdo entre la medicina, vamos a decirlo, tradicional y este tipo de alternativa, vamos a llamarlo así,
se sabe que el 75% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿vale? Que tienen que ver con algo que nos pasa en el alma, algo que sentimos o que pensamos y que exteriorizamos a través del cuerpo, que es lo que nos ayuda con esos síntomas a darnos cuenta de que algo no va bien. Porque muchas veces pensamos una cosa, sentimos que tenemos que hacer otra, pero realmente terminamos haciendo otra diferente, con lo cual, cuando no hay esta coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, es cuando se suele producir la enfermedad. Entonces ese síntoma, que me duele lo que sea, que me pica, que tengo una lesión en una pierna, en un brazo, en donde sea, nos viene a decir que hay algo en mí que no está siendo coherente y que por lo tanto tengo que revisar, tengo que mirar. Esta es la misión de la psicosomática como tal, ¿vale? No el decir eso que las enfermedades son malas, que tal, no. Cuando yo tengo una enfermedad, o sea, un síntoma, es mirar qué hay detrás, por qué se ha producido y para qué me viene a decir, qué es lo que yo necesito cambiar, mejorar o hacer diferente en este caso, ¿no? Totalmente, y qué linda explicación, ¿no? Porque nos lleva a esta cuestión de no poner en el afuera las cosas que nos suceden a nosotros por dentro. Me hiciste recordar a una frase que dice: yo lo pienso, yo lo siento, yo lo creo. Si bien vivimos en un mundo material, donde el cuerpo es como el representante de eso físico, no debemos perder la responsabilidad que tenemos de acuerdo a la vida que queremos, hacia dónde estamos dirigiendo eso, porque tiene un impacto muy profundo en lo que percibimos, no solo en el exterior, sino en lo que sucede internamente. Y tomar a la enfermedad como algo fuera de nosotros, como que es un algo que lo trajo el afuera y que no tiene conexión con lo que a nosotros nos sucede, es algo erróneo, porque nos quitamos esa responsabilidad de poder aprender también qué es lo que está sucediendo y hacia dónde estamos llevando esto que queremos ser. Uno es consciente de esa gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Es difícil de contestar, a veces nos ponemos ante el mundo por las enseñanzas que hemos tenido, toda la información que adquirimos, entonces presentamos una personalidad creyendo que sería la correcta, y perdemos la conexión con nuestro ser, con lo que verdaderamente somos. Y ahí la enfermedad nos muestra esta pequeña cosita de desconexión, que si volvemos a la responsabilidad de la actitud que le estamos poniendo a la vida en sí, podemos ser conscientes de lo que está sucediendo o la pequeña cosa que lo está produciendo. Con respecto a esto, ¿cuáles creéis que pueden ser los parámetros que llevan a la desconexión, ¿no? Entre lo espiritual, la mente y el cuerpo, que es el que va a representar después lo que sucede en el alma como un síntoma? Mira, Javier, como tú muy bien explicas, nuestro ego, que es esa acumulación que tenemos de recuerdos, de vivencias que hemos tenido y de cómo las hemos vivido, que eso se nos va grabando en el cuerpo y va creando como una personalidad falsa de nosotros mismos, lo que se denomina también la llamada máscara, ¿no? Que es como que nos impide ser nosotros del todo. Y este ego nos cuenta muchas cosas y la mayoría de estas cosas que nos cuenta son mentira. Como por ejemplo, te has cogido un catarro porque te ha dado un aire, porque has salido sin ropa y hace mucho frío. Y estas cosas no son ciertas. Uno se enferma porque el cuerpo necesita darnos esa señal para que nosotros nos demos cuenta de que ocurre algo, ¿sí? Por otro lado, como muy bien explica una amiga mía que se llama Reyes Gómez, que es psicóloga, en su libro El Código de la Ansiedad tiene un dibujo esquemático que es muy representativo de cómo se nos forman los síntomas y las enfermedades. Porque, como tú me bien has dicho antes, nosotros tenemos una mente inconsciente donde creamos unas creencias
que o bien nosotros las hemos creado por nuestras experiencias o porque en nuestras familias, nuestros padres desde niño nos han ido diciendo dichos pues del tipo: los hombres no lloran, los ricos son ricos porque roban, cuando oyes no sé qué, este tipo de cosas que nos han ido diciendo y que se han ido quedando en nuestra mente inconsciente y que digamos que nos delimitan el camino por el que luego vamos en la vida. A partir de esa mente inconsciente y de esas creencias que nosotros ya traemos y nos inculcan, se crea la mente consciente donde están nuestros pensamientos. Y claro, según lo que yo creo, pienso. Porque si yo pienso que el hecho de caminar por una calle oscura de noche y sola tiene que sucederme algo malo, ya lo estoy atrayendo yo con mi pensamiento, ¿sí? Entonces, el modo en el que pensamos también influye en el cómo estamos, ¿vale? Dando lugar a una emoción, ya que si yo estoy pensando que me va a salir alguien y me va a hacer algo porque voy caminando sola de noche por una calle, mi emoción va a ser el miedo, con lo cual mi cuerpo va a reaccionar ante ese miedo y me va a producir un síntoma, sea que me duela el estómago, sea que me encoja, que me dé una contractura de estar como encogida o un espasmo, sea lo que sea. Y a raíz de ese síntoma que yo estoy creando en mi cuerpo, voy a tener una conducta, ya sea la de huir, quedarme paralizada o lo que sea ante esa emoción que yo he creado. Con lo cual, como veis, hay todo un recorrido que se produce hasta llegar a lo que nosotros conocemos como enfermedad o síntoma, ¿vale? Se produce de esta forma. Y después llega el modo o la historia de descodificar esto que me está pasando. Tirar del hilo para ver qué me quiere decir. Exactamente esa relación que existe entre la creencia ya fijada y la falta también un poco de autoconocimiento, porque uno también depende mucho de la información que ha adquirido, ¿no? Porque hay personas que tienen quizá una habilidad de poder autoconocerse y de poder verse en las situaciones. Pero hay que ser conscientes que el mundo en el que vivimos es rapidez, constante, productividad. Entonces, mientras uno tiene un cuerpo sano, no va tomando mucho en cuenta todo lo que sucede en la mente o de forma energética, ¿no? Son como energías que van traspasando hasta que llegan directamente al cuerpo físico y producen lo que después llamamos enfermedad. Pero está muy arraigada a la creencia que va a transformar en una conducta y cómo tan repetidamente eso nos lleva a lo que después le decimos síntoma o enfermedad. Me hiciste acordar, ¿no?, en esta diferencia que hacemos cuando observamos el exterior. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Si yo estoy en una parada de colectivo, en un lugar donde empiezo a ver casas mal pintadas, poca iluminación, si no hay gente, ruidos extraños, si todo eso me despierta la emoción del miedo porque tengo la creencia que lugares así son peligrosos, me voy a invadir de ese miedo. Puede llegar el colectivo, llego a mi casa, sigo preocupándome, sigo rumiando esa misma sensación y eso va generando diferentes movimientos químicos en el cuerpo porque físicamente se toma como real lo que está sucediendo, ¿no? Muy diferente es si estoy en un lugar donde veo el afuera y todo lo que veo para mí lo considero no peligroso, entonces no voy a estar alerta, el cuerpo no va a sufrir esos pensamientos que me llevan a generar diferentes reacciones. Entonces ahí tenemos dos situaciones que pueden o no ser peligrosas porque tampoco no me da un parámetro en cierta forma del peligro, pero es como yo lo sentí, es lo que va a crear en mi cuerpo y una acumulación de eso, estar todo el tiempo alerta en que siempre hay peligro, genera estados de inflamación en un punto, ¿no? Muchos médicos hablan de esto, que lo que sucede en la inflamación está muy relacionado con el exceso de cortisol. Hay un montón de neurotransmisores que generan malestares en el cuerpo y ese estado de inflamación constante nos
lleva luego a producir una determinada enfermedad, en la cual debo ser consciente en el momento en que la estoy transcurriendo, no en el por qué me está pasando, sino para qué me está sucediendo, para poder ver toda esta secuencia que he tenido, ¿no? Porque no es automático, no es que tengo un pensamiento negativo y automáticamente me voy a enfermar, no. Hay un patrón repetitivo que no controlado a tiempo, no visto a tiempo, genera esto que después llamo enfermedad. Y ahí también está la actitud de uno, ¿no? Tengo el aviso como primer aviso. Entonces, debo analizar hacia dónde estoy llevando mi conducta y cómo estoy viviendo el afuera. Si lo veo como un peligro constante, es muy probable que vuelva a tener un mismo episodio. Hoy por hoy estamos como con esta cuestión de que con una pastillita arreglo todo. Y sí, quizá eso, ¿no? Pero el patrón arraigado, si no lo analizo, luego va a seguir sucediendo lo mismo. Pues toda la razón tienes, Javier. Mira, nosotros enfermamos generalmente de forma inconscientes, porque no nos damos cuenta del estrés que nos va generando la situación que sea que estamos viviendo y lo normalizamos y además incluso lo justificamos muchas veces. Y como tú muy bien dices, pues sentimos la necesidad de salir corriendo al médico o a la farmacia para que nos den una pastilla que nos tape el síntoma, cosa que es un error, porque evidentemente yo no reniego de la medicina tradicional, ni mucho menos, vamos, de hecho creo que hacen un gran trabajo, pero no nos debemos de quedar solamente con esto. Quiero decir, a mí me pica algo, me duele, tengo el síntoma que sea y evidentemente, pues para eso está la medicina, si lo puedo rebajar. Pero además debo de ir un paso más allá y darme cuenta de qué es lo que me está queriendo decir esta enfermedad, porque la enfermedad no es un castigo. El síntoma es un aliado para que yo me dé cuenta de que hay algo dentro de mí que no está bien, ¿vale? Y no puedo tirar balones fuera diciendo, no, es que es responsabilidad de que hace frío, de que hay un virus, de que tal. No. Puede haber virus, puede hacer frío fuera, todo lo que tú quieras, pero tú no te enfermas si no tienes la disponibilidad que hay que tener para enfermarse, ¿vale? Y muchas veces traemos cosas de nuestros ancestros. O sea, que heredamos síntomas por programación, por mandato o por lealtad. Porque como mi abuelo sufrió de los nervios, yo tengo que sufrir de los nervios. Como mi madre ha tenido siempre problemas de ovarios y tal, yo también. Y esto funciona así, porque ya lo traemos de serie grabado en nuestro ADN que viene de nuestro árbol familiar. Entonces, muchas veces, para tratar de sanar y de solucionar lo que nos pasa, tenemos que ir ahí, a nuestros ancestros, a nuestro árbol familiar, a entender qué pasó, qué sufrió mi abuela, mi bisabuela, mi madre, cómo vivieron su maternidad, su matrimonio, lo que sea, la situación que sea, para que cuando nos damos cuenta y le ponemos conciencia a todo esto, podamos sanar esta enfermedad que yo estoy exteriorizando en mi cuerpo, pero además cortarla para que ninguno de mis descendientes siga padeciéndola. Y esto parece que se dice así y es muy fácil, pero realmente tiene mucho peso, mucha importancia y cambia muchas vidas, ¿vale? Y esto se llama biodescodificación, que es otra de las cosas que yo hago. Entonces, ¿qué hacemos con la enfermedad? ¿Hasta cuándo vivimos situaciones de enfermedad? Pues hasta que llegamos o al límite tolerable de nuestro dolor o hasta que entendemos la función que tiene y el mensaje que viene a decirnos, lo aprendemos, perdonamos a quien sea o a lo que sea que tengamos que perdonar, porque muchas veces llevamos ahí el rencor, porque me hizo, porque no me hizo, porque fíjate, porque tal, porque cual, y no nos damos cuenta de que esto, el traer rencor, es la máxima causa de enfermedad. Y que el otro no se entera de que le tenemos rencor, pero yo estoy sufriendo muchísimo por esto. Y otra de las causas es que hay veces que no nos valoramos como personas, no nos priorizamos, le damos pie al otro, a mi hijo, a mi pareja, a mi marido, a mi jefe, y entonces yo voy, corre que te corre, de un lado para otro para satisfacer los deseos y las necesidades de quien sea, pero fuera de mí.
y yo me dejo para la última muchas veces. Y esto también es la causa de muchas enfermedades. Con lo cual, hasta que no cambiamos todo esto y no dejamos de hacernos daño a nosotros mismos, con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos y con todo lo que hacemos en nuestro día a día, sin darnos cuenta, porque somos inconscientes de todo esto, hasta que no cambiamos todo esto y me doy el lugar diciendo, vale, me encantaría ir a este evento que me han invitado, pero estoy tan cansada que necesito descansar más que ir a como de lugar y estar todavía más cansada y al final que no me pueda levantar. Con lo cual eso es priorizarme, ¿sí? Totalmente. En esa desconexión perdemos el camino que debemos hacer. Hay lealtades familiares que nos llevan a actuar de determinada manera porque quizás es eso lo que hemos aprendido o quizás bajo una necesidad buscamos algo, ¿no? Buscamos el amor que creemos que no se nos dio, entonces nos obligamos a ciertas situaciones como para compensar. Y quizá el otro no es consciente de eso que yo creo que necesito. Y ahí donde nos perjudicamos a nosotros mismos, donde nos llevamos a límites que luego al no comprendernos quedamos en ese círculo. Hay mucha relación con cosas que suceden en lo físico, ciertas patologías que se mantienen y esta cuestión de no ponerle una responsabilidad y entonces se lo pongo a la enfermedad. Me explico mejor, ¿no? Esta idea de tener una cierta incapacidad y quedarme fijado en eso. No puedo realizar esto porque tengo tal cosa. No puedo hacer determinada actividad porque tengo esto. Entonces le sigo dando importancia al síntoma sin poder ver cuál es la raíz que lo está produciendo e incluso encontrarle una alternativa a eso que está sucediendo. Porque si no fui consciente en un momento que arranca por una pequeña cosa, la cual si la voy alimentando y alimentando con el correr del tiempo, eso se puede transformar o en un estado de ánimo permanente o en una condición permanente. Y si en el momento en el que eso sucedió, sigo excusándome, poniéndome detrás del síntoma y no haciendo algo al respecto con eso, por ejemplo, decir, bueno, está bien, tengo ahora tal condición, pero esto no hace que no pueda hacer un montón de otras cosas. Sigo en el mismo círculo, ¿no? En el que todo está puesto en el afuera, en lo que se me tiene que dar sin yo hacer algo al respecto. Hay mucha relación entre lo que creo necesitar y lo que luego después se me produce a mí en el cuerpo. Existen dos grandes deseos para el ser humano, que es ser amado y ser reconocido. Y entonces ponemos en el afuera esa necesidad como que es el otro el que tiene que darnos amor y nos tiene que dar reconocimiento. Entonces, si no lo obtenemos porque no sabemos cómo pedirlo o cómo transmitir esto que nos está sucediendo, nos empezamos a enojar. Y entonces estoy pidiendo amor sin dar yo amor. Me estoy enojando y estoy poniendo eso sobre el otro. Cuando no somos conscientes de que lo que creo necesitar tiene que salir primero de mí para poder comprender que el otro también tiene sus situaciones y puede no ser consciente de lo que a mí me está sucediendo. Cuando no me doy cuenta que eso tiene que salir de dentro de mí, voy generando también ciertos síntomas, porque me corro del camino en cierta forma, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a esto? Pues estoy muy de acuerdo contigo, Javier, porque mira, yo tengo una frase que siempre repito, que parezco un disco rayado, pero siempre lo digo, ¿no? Yo soy responsable de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago y de lo que siento. Y de estas 4 cosas yo soy responsable, ¿vale? Pero una vez que yo saco de mí esto que pienso, que digo, que hago y que siento, ojo, siempre desde el respeto y sin el ánimo de faltar a nadie, yo ya tengo que soltar lo que hace la persona que tengo enfrente con eso que yo he dicho, que yo he pensado, que yo he hecho o que yo siento. Con lo cual,
yo siempre digo que lo que opinan los demás de mí no es asunto mío. Esto para empezar. Y para seguir, igualmente de acuerdo contigo cuando dices que buscamos fuera reconocimiento y amor. Es que nos movemos por esto en el mundo. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer yo que depende de mí, ¿vale?, para darme ese reconocimiento y ese amor que a lo mejor no he tenido desde mi niñez? Porque de ahí también vienen las famosas heridas de la infancia, que se tratan en la terapia con el trabajo del niño interior, que yo también hago con mis clientes. Y de ahí surgen muchas cosas, Javier, porque de niños no nos hemos sentido queridos, reconocidos, tratados justamente. Entonces buscamos constantemente fuera que el otro, que mi pareja, que mi amigo, que quien sea, me dé este reconocimiento y este amor que yo no he sentido. Pero esto no funciona. Si tú no sabes y no aprendes a dártelo a ti mismo, a darte todo lo que tú necesitas y a ponerte en primer lugar y a priorizarte, te puedo asegurar que no viene nadie de fuera a dártelo, porque nunca es suficiente, por mucho que el otro te dé. Nunca nadie puede colmar esa necesidad que tú has tenido, ¿vale? Porque solo tú sabes qué nivel tiene, qué grado tiene. Con lo cual hay que aprender a darnos a nosotros mismos todo eso que necesitamos y a partir de ahora decirle a nuestro niño y a nuestra niña interior que nosotros, que hoy somos adultos, vamos a estar ahí con él y con ella para darle la mano y para que no sufra más, para que nunca nadie más le haga daño y para darle todo aquello que nunca tuvo, porque hoy soy un adulto y una adulta y puedo hacerlo. Y así, de esta forma también salir del papel de víctima, porque el papel de víctima, cuando yo me victimizo a mí misma y me digo, es que fíjate qué desgracia me ha tocado esta enfermedad o la otra, y fíjate, y ahora qué, y tal y cual, yo me quedo sin herramientas, me quedo en un lugar en el cual me quedo sin opciones, porque soy una víctima, ¿sí? En cambio, si yo digo, vale, reconozco que tengo esta enfermedad, ¿vale?, que me ha tocado y voy a ver qué es lo que me quiere decir a mí Dios, la vida, el universo, en lo que yo crea a través de esta enfermedad. ¿Para qué ha venido? ¿Qué me quiere decir? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con ella? Entonces ahí tengo todas las oportunidades del mundo. Mientras que si me quedo en el papel víctima, me quedo sin opciones, encogida y tirando con esta enfermedad que Dios o la vida o en lo que yo crea me ha dado. Exactamente, y todo nos lleva a esta cuestión de priorizar, ¿no? ¿A qué le doy prioridad en esta vida que estoy teniendo? ¿En qué lugar me estoy poniendo? ¿Desde qué lugar también veo las situaciones? Hay muchas personas que realmente están tan acogidas por el miedo, por las inseguridades, por lo que creen que el otro está pensando de ellos, que es una maraña de pensamiento y realmente hay una angustia ahí que no deja ver la responsabilidad que uno tiene sobre eso mismo, ¿no? Que si vamos al hecho concreto, a lo que sucede, hay muchas cuestiones que creemos que los otros piensan de nosotros, que son simplemente juicios directamente de nosotros mismos, que quizá el otro no lo ve de esa forma, ¿no? O ciertas contestaciones que nosotros las tomamos como muy personal, porque está arraigado a esa creencia que tenemos de nosotros. En esa búsqueda del quién soy, a veces nos mareamos con un montón de información y vamos de acá para allá, de acá para allá. Y en un punto es algo simple, ¿no? Es parar, es reconocerse, es ver qué lugar estoy ocupando, qué lugar le estoy dando a mi vida con respecto al mundo que tengo afuera, ¿no? A veces decimos, esto me está generando determinado malestar y no nos damos cuenta que eso que nos genera malestar fue generado por nosotros mismos. Vamos en círculo constantemente y no terminamos de escuchar una cosa o la otra, porque la ponemos en que el afuera nos lo tiene que dar. Es importante conocerse, pero tampoco no marearse en ese conocimiento, ¿no? Porque a veces cuando uno habla parece que son un montón de puntos a seguir y en realidad siempre terminamos llegando a la conclusión, ¿no? Que tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu, y lo que tenemos que en realidad
atender es cada una de esas partes. O sea, si veo que camino y me agito, bueno, no quedar ahí, ¿no? Simplemente hacer un entrenamiento, fijarme que el cuerpo necesita una buena alimentación, así como buenos pensamientos para que todo tenga un mejor funcionamiento. Y son cosas que las tenemos que ir haciendo diariamente, poniendo conciencia, pero sin marearnos, porque no es algo tan difícil de hacer. Simplemente si vemos la prioridad que tenemos que tener y que el cuerpo es nuestro, la mente es nuestra y el espíritu es nuestro, entonces ahí es donde tenemos que poner responsabilidad. El otro sí nos puede juzgar en alguna determinada acción, pero el otro no conoce toda nuestra historia, por lo que hemos pasado, por lo que ha sucedido en nuestra niñez. Entonces no quedarnos colgado en eso, sino decir, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué antepongo tal pensamiento en esta cuestión? Y se va automatizando un montón de cosas que cuando las logramos frenar a tiempo y nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos en determinadas formas de vernos a nosotros mismos, encontramos ese pequeño patrón. No digo que vaya a ser fácil de un día para el otro decir, es esto y pum, la vida va a ser maravillosa. No, va a haber un trabajo interno, pero por lo menos sé hacia dónde enfocarlo. Una de las grandes cuestiones que hoy por hoy nos competen, creo que a todos, es lo que llamamos el estrés, ¿no? ¿Qué opinás acerca de esta condición, ¿no? Si es un estado de ánimo, si es la propia exigencia de uno para con el afuera. ¿Desde qué lugar ves vos a esto que es como una enfermedad contemporánea, ¿no? Para mí el estrés se genera de forma inconsciente. No es esa prisa por el llegar a todo, por el hacer, que es en donde nos hemos instalado, ¿no? La humanidad últimamente, en el hacer, en el afuera, en el tener relaciones a toda costa, en el hacer cosas y cuantas más mejor. Estamos muy instalados en estas situaciones, pero para mí el estrés se genera dentro, quiero decir, en ver que estoy viviendo una situación que realmente no me gusta, pero como se dice aquí en mi tierra, por la paz, un Ave María. O sea, bueno, ¿para qué me voy a quejar yo si total, sabes? O bueno, pues esto es lo que he vivido toda la vida, pues ¿qué voy a hacer? Pues tiro para adelante, ¿no? Y para mí se genera el estrés ahí, en el inconsciente, cuando yo me doy cuenta de que hay situaciones que no me gustan, que ya no estoy de acuerdo con las que antes me servían, pero ahora ya no, y no lo cambio. Ese es el problema, es que no lo cambio. Y muchas veces el hecho de tomar decisiones hace que nos cambie la vida y la salud. Porque cuántas personas están metidas en trabajos que no les gustan, que ya no les llenan por el motivo que sea y tienen que todos los días relacionarse con un jefe, con un compañero, con una compañera que no les gusta, o lo que están haciendo ya no va con ellos e incluso va en contra de lo que ellos piensan o de sus creencias o de cómo se mueven en la vida, pero tienen que seguir tragando por el motivo que sea, ¿vale? Que yo ahí no entro. O, por ejemplo, una relación de pareja en la que te das cuenta de que hace 15 años que empecé con mi pareja, pues resulta que estábamos muy enamorados, pero me doy cuenta de que ahora vamos en direcciones diferentes, pero no lo cambio, porque como llevamos 15 años, ¿para qué lo voy a cambiar? Y esto me va generando un estrés. O tengo entornos de amistad que en el momento en el que los hice estaban muy bien, pero ahora ya tampoco no compartimos las mismas cosas. A mí ya no me llama tanto el hecho de salir y beber por beber, si no me gusta hacer otro tipo de cosas, pues imagínate andar en la naturaleza o lo que sea. Pero como mi grupo de amigos solo salen y quedan juntos para beber, pues es que ¿qué voy a hacer? Pues yo me uno porque no me queda otro remedio. Pues no. Es que al final todo esto es lo que nos va enfermando. El seguir pasando por cosas, por personas y por situaciones con las que ya no compartimos lo mismo, que ya no estamos de acuerdo o que tenemos intereses diferentes, pero por las ataduras que tenemos con respecto a estas personas o situaciones, no las cambiamos. Y ahí se genera el estrés que nos produce el estar haciendo una cosa con la que no comulgamos o el estar en una relación en la que ya no creemos
y se genera la enfermedad. Y fíjate, lo mismo que se genera la enfermedad, con cambiar este tipo de cosas se produce una magia en la que de repente te desaparece ese dolor de estómago, se te va esa alergia que le tenías a lo que sea, mejoras tu estado de salud solamente con salir de entornos que para ti son tóxicos y que tú en el fondo lo sabes, pero no te atreves a cambiar. Con lo cual, autoconocimiento. Esta es la palabra mágica, totalmente de acuerdo. Autoconocerme a mí misma, saber qué quiero, hacia dónde voy, qué me hace feliz y qué me enferma. ¿Cuántas personas, sobre todo ahora que estamos en Navidad, Javier, en las reuniones familiares en las cuales te encuentras con familiares con los que no comulgas muy bien, con los que no encajas del todo, que tienes opiniones diferentes, hay gente con indigestiones, con enfermedades, con unos catarros y unas fiebres, que no es casualidad, que no es del tiempo, y es que esas relaciones, mientras no eres consciente y pones a cada uno en su lugar, tú tu espacio, yo el mío, y no me dejo envenenar ni por lo que tú piensas, ni por lo que tú dices, ni nada, sino que pienso todo el rato y estoy completamente segura de lo que tú opinas es asunto tuyo y no tiene por qué afectarme, que entiendo que tú funcionas de la manera que funcionas porque tienes tus movidas, tus creencias, tus miedos, tus pensamientos, pero no tienen por qué afectarme a mí ni tenemos por qué compartirlos. Y si somos capaces de llegar a tener relaciones en las cuales entiendes que la persona que habla lo hace con sus miedos, con sus creencias, con sus historias vividas y no porque tú seas el responsable de todo eso, el que le ha producido todo eso, cuando soltamos todo esto es cuando realmente tenemos relaciones de calidad, así tengamos más o menos vínculo, pero no nos enfermamos. Y cuando somos capaces de ver realmente quién soy yo, qué quiero, hacia dónde quiero dirigir mi vida, qué quiero hacer en este momento, ¿realmente esta relación me compensa o no? Y me voy autoconociendo, me voy haciendo preguntas y me las voy respondiendo. Ojo, no solamente me las hago, me las respondo con honestidad, me doy cuenta de que realmente lo que vivo no es lo que estoy queriendo vivir. A ver si va a ser este el motivo de la enfermedad. Vamos a darle la vuelta a las cosas, vamos a preguntarnos, por favor, vamos a autoconocernos, porque esta es la base de todo. Totalmente coincido al 100% y volvemos otra vez al tema de la responsabilidad, ¿no? Si fijamos que el estrés es algo que viene desde el afuera, nos damos cuenta que en ciertos puntos es algo ilógico, porque a quien no le ha pasado de tener una determinada actividad y vivirlo como algo sumamente pesado y luego, después de autoconocerse, de ver ciertas prioridades y decir, bueno, quiero un cambio, va por el lado correcto, en el momento en el que tiene que hacerlo y se termina dando cuenta que quizás antes una actividad de 8 horas terminabas súper cansado y luego ahora estás haciendo algo que te apasiona, que sentís que estás vibrando de la forma en que tenés que hacerlo y llegas a la conclusión de que seguramente estás trabajando o ocupando tu tiempo en eso por 14 horas y no sentís el mismo cansancio. ¿Por qué? Porque no hay situaciones de estrés que te ponen en jaque, ¿no? Entonces es muy importante uno poder ver cuáles son las pequeñas cosas que a mí me generan incomodidad, porque ahí es donde arranca todo. No es el otro el que me está produciendo esto, simplemente el otro hace, ¿no? En el afuera hay un hecho y es a mí en cómo me afectan o no y cómo lo manejo también, porque si decido quedarme en ese lugar de que la culpa y todo lo que sucede y lo que me sucede es desde el afuera y no en cómo yo lo estoy procesando, voy a quedar siempre en ese círculo. Nos lleva también a esta cuestión de poder descifrar cuál es este deseo primordial que yo le pongo a algo. Por ejemplo, si lo llevamos al trabajo, ¿por qué realmente estoy haciendo este trabajo?
me puede estar gustando, ¿no? Pero si veo que se generan muchas situaciones de estrés en eso que está sucediendo, preguntarme entonces con qué intención lo estoy haciendo, qué es lo que quiero lograr con esto. Y si descubro que tiene un fin más bien egoísta y no tanto de crecimiento personal o de crecimiento del ser, poder correrme de ese lugar, porque ahí es donde automáticamente me responsabilizo de la situación. A veces suena algo fácil, pero si se tiene un patrón repetitivo, caer en cuenta de que todo lo que sucede no sucede porque nosotros hemos decidido eso, a veces es chocante, ¿no? De acuerdo al lugar que estamos teniendo, ¿no? Si quiero quedar como víctima, depende de la posición que tenga, es ahí la respuesta que voy a tener y puede ser chocante decir, ay, sí, la verdad me doy cuenta que toda la responsabilidad depende de mí, incluso hasta lo que el otro hace, porque el otro puede hacer algo malo, pero la forma en la que yo lo procese o lo viva o lo tome es pura y exclusivamente responsabilidad mía. Entonces es ponerme en este lugar. ¿Qué clase de vida quiero tener? ¿Quiero seguir cansado, renegando, quejándome? Bien, si quiero eso, está bien igual. Pero tomar en cuenta las consecuencias que puede traer. Y hacer pequeños cambios, porque a veces hasta la cosa más mínima genera un cambio profundo. A veces decimos, ay, no tengo tiempo para determinada cuestión. Pero si analizamos en profundidad, a ver, si pasé todo el fin de semana viendo series por televisión, o sea, ahí en un punto tengo mucho tiempo que lo puedo estar utilizando en otra cosa. Pero hacerme sincero, ¿no? Del hecho de decir, bueno, a ver, sí, en realidad tengo tiempo necesario. ¿Lo quiero invertir en estar mejor o en un punto logro una satisfacción de esto que me está sucediendo? Es muy importante plantearse el deseo primordial, que es lo que estamos buscando. Creo que por ahí es la raíz que nos demuestra la conducta que tenemos hacia el afuera. Bueno, Marta, algo que vos sientas que haya quedado ahí, que sea necesario comunicarlo. Esto es un tema profundo. Bueno, todo lo que conlleva el autoconocimiento siempre son cosas que nos llevan a lugares que quizás no nos gustan. Entonces ahí es donde el ego genera como una cuestión de pará, no entres acá porque no quiero. Entonces es esa lucha, ¿no? Constante. Pero algo que vos sientas que puede ayudar o puede amplificar un poquito más esto que hemos dicho de la relación que hay entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que estamos creando en la realidad. Mira, Javier, para mí yo creo que ha quedado todo más o menos claro. Bueno, habrá personas a las que les haya gustado más o menos, o que lo entiendan más o menos, ¿no? Dependiendo también del nivel de conciencia que tiene cada uno y del crecimiento personal que tenemos en este momento. Y que todo es válido, ¿eh? No hay que compararse. Pero mira, para mí la pregunta que yo creo que se tiene que quedar aquí como para cerrar es ¿qué pierdo y qué gano saliendo de esto o si me quedo aquí? Quiero decir, yo tengo en este caso una enfermedad, que hemos venido hablando de la enfermedad y de lo que tiene que ver con esta enfermedad, qué me quiere decir el cuerpo con esto, es qué gano yo teniendo esta enfermedad y quedándome aquí pues en el lugar de víctima, ¿no? Sin hacer nada, y qué pierdo. ¿Y qué gano yo y qué pierdo si decido cambiar algo para salir de esta situación que tengo? Y estas dos preguntas, al final, si uno es un poco coherente consigo mismo y responsable de su vida, te dan mucha información. Porque cuando tú te das cuenta de que tienes una enfermedad repetitiva que constantemente vuelve una y otra vez, no termina de sanarse, y a lo mejor es que resulta que tú necesitas llamar la atención por el motivo que sea, porque necesitas que te den amor y tu forma de conseguirlo es o tienes miedo del rechazo.
de tu pareja, de quien sea de tu círculo de amistad, de quien sea. Entonces, estando enfermo, me van a aceptar, ¿no? O a lo mejor miedo a la soledad, para que no te dejen solo. O yo qué sé, a lo mejor es el hecho de romper una identidad que tú ya te has construido. Y jolín, como yo soy la enferma del grupo, la pobrecita a la que todo le pasa esto, ¿cómo voy a salir ahora de aquí, de esta situación? Y voy a pasar a ser una señora independiente que no necesita nada ni a nadie en la vida, ¿no? Entonces, todo esto son desafíos emocionales que cuando tú te haces estas preguntas, ¿qué gano y qué pierdo saliendo de aquí o sin dejar de salir de aquí? Al final te dan muchas respuestas. Pero hay que tener la valentía de hacerse estas preguntas y de contestárselas. Así que yo lo dejo aquí para quien se lo quiera aplicar. Si les sirve, pues ha sido un placer, y si no, pues no pasa nada, que todos, cada uno estamos en un punto de vida, en un nivel evolutivo, y todo es igual de válido. Exactamente, qué importancia tiene esto de preguntarse, pero de serse sincero a uno mismo con la respuesta, para no seguir justificando, ¿no? De eso. ¿Qué estoy queriendo lograr con esto? ¿Qué beneficio encuentro en esto? Y analizar si realmente digo, sí, mi beneficio es tal, analizar si realmente es lógico o no. Porque ante nuestras acciones, si sentimos que nos van generando malestar, es señal de que no estamos en el camino que tenemos que estar. Y es tal cual como vos lo decís, todo es válido y cada uno vive un proceso distinto, ha tenido una historia distinta, ha comprendido la realidad desde un lugar distinto. Entonces, lo que más nos merecemos, lo que más nos tenemos que dar a nosotros mismos es la comprensión con la vida que estamos teniendo. No tomarlo como algo, como malas elecciones, no, simplemente plantearnos y decir, a ver, en el pasado sucedía esto porque no tenía la información quizá que tengo ahora, y poder hacer consciente esa información, no tomar el tips, ¿no? Porque a veces uno habla de ciertas cuestiones de una forma, en un punto a través del conocimiento, ¿no? Con una teoría o con un acercamiento a la cosa. Y no quedarse solo con lo que el otro está diciendo, sino escucharlo. Y escucharse aún, pienso, cuando nos produce un choque, ¿no? Cuando algo quizá que el otro dijo me está enojando. ¿Por qué me está enojando? ¿Por qué digo que no coincido en lo que está diciendo? ¿No? Y acá no se trata de quién tiene razón o no, simplemente de poder ir hacia adentro y poder encontrar ese puntito, ¿no? Que todos sabemos lo que tenemos que hacer para tener una vida más sana, más acorde con nosotros mismos. Y la vida de cada individuo es del individuo propio. Puede haber normas y reglas que podamos seguir, como decir, bueno, si quiero que mi cuerpo esté sano, una dieta, ejercicio, lo que fuese, o si la mente quiero que esté sana, ciertas formas de pensamiento ayudan mejor que otras, pero eso no quiere decir que no pueda construir las mías propias, y eso lo hago a través de conocerme a mí mismo. Entonces es fundamental que podamos ir al meollo desde nuestro lugar y desde que todas las respuestas están dentro nuestro. Y si no estoy viviendo la vida como la merezco vivir, preguntarme, ¿no? ¿Con qué intención estoy haciendo esto? ¿O por qué no logro desprenderme del síntoma? Bueno, Marta, la verdad, excelente la charla, me encantó compartir este momento contigo. Quiero agradecerte de todo corazón este tiempo que te tomaste y bueno, poder brindarle a los otros un poquito más, aunque sea una forma distinta de ver una misma cosa, ¿no? Que es la vida en sí. Muchas gracias por haber estado aquí, por compartir todos los conocimientos que tenés, así que bueno, de corazón quiero agradecerte eso. Pues ha sido un placer, Javier, haber compartido contigo esta charla, que ha sido muy amena, la verdad.
que yo espero que a la gente le sirva, le venga bien escucharlo, porque hay veces que aunque, como tú bien dices, nos hagan como encontrarnos con nosotros mismos, nos enfaden un poco, hay que buscar ahí donde nos está picando, donde nos está doliendo, a ver qué tiene que ver conmigo, qué me quiere decir esto que no comulgo del todo y me está enfadando, ¿por qué me enfada, no? Y lo dicho, pues ha sido un placer, muchísimas gracias por contar conmigo y nada, cuando tú quieras aquí estamos. Un besito, que vaya todo muy bien. Igualmente para vos, muchísimas gracias. Y bueno, y a todas las personas que han escuchado este episodio, también quiero agradecerles de todo corazón. Como siempre, nos vemos el próximo viernes en este espacio, El Poder de las Energías. Chau, chau.